Buenas tardes a todos, bienvenidos a un encuentro más de la Cátedra Sarmientina 2024. Antes de comenzar, queríamos recordarles a quienes estén conectados de manera virtual, solicitarles que recuerden registrar su asistencia mediante el link que van a encontrar en la descripción del video de YouTube. ¿Sí? Poco se había hecho en el país en materia de comunicaciones hasta la llegada de Sarmiento a la presidencia. De su experiencia en Estados Unidos, él, que había nacido en San Juan, tenía clara la importancia de las comunicaciones en un territorio tan extenso como la Argentina. Se prolongaron las vías férreas hasta casi triplicar su extensión, de 573 kilómetros en 1868 a 1.333 en 1874. Sarmiento quería que el tren fuera el principal impulsor del mercado interno, uniendo a las distintas regiones entre sí y fomentando el comercio nacional. El ferrocarril fue un elemento decisivo para el desarrollo de la agricultura pampeana, la producción de azúcar en Tucumán y la industria vitivinícola de Cuyo. Para presentar a nuestra disertante de hoy, la señora decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, magíster Miriam Arrabal, que nos expondrá sobre el tema la articulación del país a través de los ferrocarriles, hará uso de la palabra el doctor Renato López, director del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en la continuidad de esta Cátedra Sarmientina 2024. Muy agradecido a la presencia de nuestra disertante, Miriam Arrabal, una amiga, y estamos muy contentos de que hoy nos acompañe y nos cuente un poquito sobre el ferrocarril y su articulación en el territorio nacional. Voy a presentarla. Miriam nació en San Juan, es profesora de enseñanza media y superior en inglés y magíster en historia por la Universidad Nacional de San Juan. Ha ejercido la docencia en todos los niveles del sistema educativo, en instituciones de gestión estatal y privada, ha desempeñado funciones en institutos superiores de formación docente y técnica, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, donde ha ocupado cargos de gestión como subdirectora y directora del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa, secretaria académica, vicedecana y actualmente decana de la facultad. Ha dirigido proyectos de investigación, centrado en historia social y económica local y análisis crítico del discurso. Ha publicado libros y artículos en castellano y en inglés en el país y en el extranjero. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos y pido un aplauso para ella. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al señor director de la Casa Natal, el doctor Renato López, y en su persona al Consejo de la Cátedra Sarmientina por convocarme a dar esta charla. Sabemos que este ciclo de conferencias despierta el interés de un gran número de personas, lo que queda de manifiesto en la gran cantidad de inscriptos que ha tenido este ciclo de conferencias, que no es el número que está aquí presente, sino todos los que se conectan. Y que estas charlas son grabadas para ser compartidas en las escuelas de la provincia. Hoy veo una audiencia muy calificada, pero siento que los principales destinatarios de este ciclo de conferencias son los docentes y estudiantes para que puedan trabajar sobre el tema en clase. Por eso está especialmente dedicado a ellos. Bueno, a pesar de que se ha difundido el título de mi charla como la articulación del país a través de los ferrocarriles, voy a referirme particularmente al ferrocarril en San Juan.
Y cuando hablaba de los principales destinatarios, los estudiantes, por sus edades, no han vivenciado en primera persona la experiencia del ferrocarril a San Juan y desde San Juan. Por eso la charla creo que cobra un significado especial para ellos. Desde hace tiempo que se viene hablando de la necesidad de instrumentar políticas de Estado para recuperar el ferrocarril de pasajeros y de carga, a fin de reabrir un abanico de posibilidades agroindustriales, comerciales, turísticas, y así dinamizar el desarrollo. Pero, ¿cómo es que alguna vez tuvimos ferrocarril en San Juan? Porque parece algo muy lejano. Y para eso tenemos que remontarnos al siglo XIX. Y es aquí donde vamos a hacer hincapié en el legado Sarmiento, que es el tema que nos convoca. En 1847, Sarmiento, en una carta a su amigo Valentín Alsina, le relata sus impresiones del viaje a Estados Unidos, compartiéndole su fascinación por aquellas transformaciones geográficas que ha visto a lo largo de su visita a aquel país, particularmente aquellas que tienen que ver con la extensión de las comunicaciones, como recién escuchábamos. Y se maravilla por las innovaciones tecnológicas que facilitan la circulación de pasajeros y mercaderías y que permiten la formación de un mercado nacional en un país integrado. Y de manera visionaria, Sarmiento le expresa a su amigo Alsina: si Dios me encargara de formar una gran república, no admitiría tan serio encargo, sino a condición de que me diera superficie variada sin que oponga dificultades a los caminos de hierro. No consentiré jamás en suprimir lo de los ferrocarriles, encargándome yo personalmente que habrían de atravesar el país en todas las direcciones. Para Sarmiento, el ferrocarril representa la idea de comunicación para progresar en libertad, y él aspira a poder realizar lo que ha visto en el norte del continente en las naciones sudamericanas. Veamos si su aspiración se cumple en su provincia natal. ¿Cómo es San Juan a mediados del siglo XIX? San Juan es una provincia lejana de Buenos Aires, aislada, apartada de los principales centros del país, alejada de los puertos, sin caminos ni puentes. Su situación de periferia hace que la dinámica de cambio esté frenada por pautas culturales hispanas heredadas y por su antigua vinculación con Chile, ya que el mercado del litoral está tan lejos que el viaje en los medios disponibles de transporte dura meses. San Juan es predominantemente agraria y no ha sufrido mayores variaciones desde la época colonial. Entre sus principales productos se encuentran los aguardientes y vinos, pero han sido factores de estancamiento las plagas de la vid, los rudimentarios sistemas de elaboración del vino, lo que ocasiona su baja calidad, la mayor
dedicación a las frutas secas, pero sobre todo las grandes distancias a los centros consumidores. Su escaso comercio ha dependido mayormente de Chile a través de las difíciles rutas cordilleranas, y el producto de la vid se ha exportado a Chile y a las provincias vecinas a lomo de mula y en pesadas carretas, que era el medio de transporte de carga por excelencia. La inseguridad provocada no solamente por los indios, sino también por ladrones y bandoleros, es otro de los problemas que atenta contra el desarrollo de San Juan. El precio de los productos se encarece considerablemente y el movimiento de la población es muy reducido, en consonancia con los medios de transporte disponibles, que, como dijimos, son las mulas, las carretas y una que otra diligencia. Además, la industria se ve privada de la posibilidad de colocar los productos en los diversos mercados, y los sistemas de elaboración están limitados a añejos métodos heredados de los conquistadores. Prácticamente todo el vino que se produce en San Juan es consumido en la misma provincia, ya que las cifras de exportación son mínimas. Y esto, por supuesto, causa que haya una muy poca producción en la provincia. Veamos la conexión de San Juan a la red ferroviaria. Ya los constituyentes de 1853 establecen en el artículo 67 lo siguiente: proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles. Fue precisamente durante la presidencia de Sarmiento, en 1872, por la Ley 583, que se dispone contratar empresas particulares para la construcción y explotación de las líneas férreas en la República Argentina. 2 años más tarde, en 1874, se firma uno de estos contratos de concesión ferroviaria con los empresarios chileno-británicos Clark para construir la línea férrea entre San Juan y Buenos Aires, y así posibilitar una mejor conexión entre San Juan y la capital federal. En el Congreso Nacional se apilan los pedidos de concesiones ferroviarias que pretenden cruzar territorios donde aún no existen poblaciones ni producciones que transportar. Como no existen capitales nacionales, hay que importarlos. La gran parte de la construcción de los ferrocarriles en Argentina son obra de capitales ingleses. Y es la instalación de la red ferroviaria, básicamente el puntapié inicial para la tan esperada transformación económica y social del país. Y es importante remarcar, esto arranca gracias a la Ley 583 durante la presidencia de Sarmiento. Es así como en 1885 llega el Ferrocarril Nacional Andino a San Juan, llamado andino porque su destino final es el pie de la cordillera de los Andes. Pero 2 años más tarde,
en 1887, el gobierno vende el ferrocarril andino a los empresarios Clark y a su vez estos lo transfieren al ferrocarril, a la compañía inglesa Ferrocarril Gran Oeste Argentino. Es decir que a partir del año 1887, el trayecto directo San Juan-Buenos Aires es explotado por dos compañías inglesas. El tramo San Juan-Villa Mercedes por el ferrocarril Gran Oeste Argentino y el tramo Villa Mercedes-Buenos Aires por la compañía Buenos Aires al Pacífico. Con la llegada del ferrocarril a San Juan, comienzan a aumentar considerablemente las hectáreas cultivadas con vid. La economía local queda integrada a la nacional en un área productiva, la vid y su industria, complementaria con la del litoral, y es como se va consolidando de a poco la industria vitivinícola en la región de Cuyo. Prueba de ello es este cuadro donde vemos el significativo porcentaje de variación en dos cultivos básicos de San Juan. La alfalfa, que era importante, había sido importante para el engorde de ganado que se transportaba principalmente a Chile, en donde vemos un porcentaje de disminución, y las viñas, que como dijimos, comienza a aumentar su cultivo, tomando como parámetros los datos de 1871, 14 años antes de la llegada del ferrocarril, y los datos del segundo censo nacional de 1895, a 10 años de la llegada del ferrocarril, donde se ve claramente que de 3.000 se pasa casi a 8.000 hectáreas cultivadas con vid, un 156% de aumento. En este cuadro se compara el número de pasajeros y las toneladas de carga transportados por el ferrocarril Gran Oeste Argentino. A fines del siglo XIX, 1889, a solo 4 años de la llegada del ferrocarril, y a principios del siglo XX, 1902, donde vemos más del doble en el número de pasajeros, de 200.000 se pasa a casi 500.000, y casi triplica el número de hectáreas cultivadas con vid, de 164.000 a 431.000 hectáreas. Lo que va mostrando cómo aumentan los cultivos, cómo se establecen un mayor número de firmas vitivinícolas y también se incrementa, obviamente, el movimiento comercial. Siguiendo con la línea cronológica, en 1907, Caucete queda unida a la ya extensa red ferroviaria que existe en el país, tanto para el tráfico de pasajeros como de carga, respondiendo a las necesidades de esta zona donde se ha ubicado un buen número de establecimientos vitivinícolas, facilitando así el transporte de sus productos. Y también en ese año, en 1907, la compañía inglesa Buenos Aires al Pacífico, denominada así porque también incluye el tren trasandino, compra el ferrocarril Gran Oeste Argentino, por lo que a partir de este año, de 1907, el trayecto directo San Juan-Buenos Aires, Buenos Aires-San Juan, queda bajo una sola administración, que es bajo la administración de la compañía inglesa Buenos Aires al Pacífico. Tenemos que tener en cuenta que los ferrocarriles de compañías inglesas son de trocha ancha. Trocha significa la distancia que hay
entre riel y riel, que en este caso era de 1.676 milímetros. Pero en 1910 se inaugura un ferrocarril de trocha angosta que conecta la provincia de San Juan con la provincia de Córdoba, en el tramo Cerrezuela-San Juan, del ferrocarril argentino del norte financiado con capitales nacionales y que permite la conexión rápida de San Juan con las provincias del norte argentino. También en ese año, 1910, la Compañía Buenos Aires al Pacífico, que tiene, como dijimos, el ferrocarril San Juan-Buenos Aires, Buenos Aires-San Juan, compra la empresa Ferrocarriles Industriales. Cuando hablamos de ferrocarriles industriales, nos referimos a tres, en San Juan, nos referimos a tres ramales. El ramal San Juan Marquesado, que se inaugura en 1911, el ramal Circuito San Juan, que sale de la estación San Juan, pasa por los departamentos de Trinidad, Santa Lucía, Concepción, Desamparados y empalma con la línea Marquesado, formando así un circuito tal como se lo denomina. Y parte de ese ramal Circuito San Juan es este ramal San Juan-Santa Lucía que se inaugura en 1913. Y el tercer ramal es el ramal Caucete-Albardón, que se inaugura en 1914. Los ferrocarriles industriales en San Juan mejoran las posibilidades productivas de la provincia, derivando en intensificación de cultivos, establecimiento, como dijimos, de nuevas firmas, el acceso a mayor cantidad de fuentes de trabajo y, por supuesto, un mayor movimiento comercial. Se denominan ferrocarriles industriales porque la función básica es transportar el vino de las bodegas aledañas a la estación San Juan y de ahí distribuirlo al resto del país. La empresa Buenos Aires al Pacífico construye desvíos hacia el interior de las bodegas para facilitar la carga del producto. Los ferrocarriles industriales también se denominan ferrocarriles urbanos porque brindan a la población una función social muy importante, que es el transporte urbano de pasajeros. Pensemos que hasta ese momento el medio para desplazarse de un lugar a otro en la ciudad era solo el transporte impulsado por tracción animal. Estos ferrocarriles realmente son muy importantes en la provincia porque conectan internamente la provincia y además la capital sanjuanina con los principales departamentos productivos. Vemos, por ejemplo, en esta foto un tren cargando toneles de vino dentro de la bodega del Bono en Casuarinas. La instalación del ferrocarril, la construcción de la red ferroviaria, hace que también en San Juan se localice la estación San Juan, o también llamada casona del ferrocarril. Este inmenso edificio, vamos bien con las diapositivas, ¿no? Este inmenso edificio, terminado en 1887, a solo 2 años de la llegada del ferrocarril, luce para la época como uno de los más altos de San Juan, de ahí que también se denomina los altos del ferrocarril. La prestancia y señorío de su arquitectura es una contribución muy valiosa al San Juan chato y colonial y es de una riqueza edilicia muy grande
de gran realce y belleza, ¿no? Contando con planta baja y primer piso, frente a una generosa playa de estacionamiento, de circulación vehicular. Presenta una fachada neorrenacentista y aún en la actualidad este edificio, aun cuando solo conserva la planta baja, porque el primer piso se debió demoler después del terremoto del 44, aún conserva su suntuosidad y firmeza. Y afortunadamente, a principios de este siglo, el edificio fue restaurado y refuncionalizado. Bueno, este gran exponente patrimonial, que es parte de la historia sanjuanina, como el Centro Cultural Estación San Martín. Las estaciones, aún las rurales, y en la próxima foto vemos, bueno, la foto de Estación San Juan es del año 1920, aun cuando había sido terminado en 1887. Decía que las estaciones, aún las rurales, como es la estación Caucete, así como los galpones, las viviendas del personal ferroviario, de impronta británica, transmiten una idea estética que da la grata impresión de fuerza, solidez, armonía, ¿no? En medio del paisaje sanjuanino, estas estaciones expresan la idea de unir lo bello a lo útil, verdaderamente. Hay estaciones cabecera, como vimos la estación San Juan, que eran como palacios urbanos, y estaciones intermedias, como la estación Caucete, más pequeñas y suburbanas, pero en ambos casos la sociabilidad en torno a ellas es muy importante porque convocan a los habitantes del pueblo y de la ciudad a optar como salida de domingo, ir a ver la llegada del tren, el movimiento de pasajeros, lo que el tren trae de novedades y periódicos. Junto a las estaciones, el telégrafo, por supuesto, que es de instalación simultánea con el ferrocarril, una pieza central en la organización y marcha de los trenes, desde donde se envían y reciben los mensajes, y existe un contacto instantáneo de esta manera con la capital y los centros urbanos a través del telégrafo. Pero lo que nos propusimos al principio es tratar de responder si el ferrocarril cumplió la aspiración de Sarmiento como motor de progreso, ¿no? Si se pudo hacer realidad en el país y en su provincia natal lo que él había visto en el norte del continente. Entonces, a continuación veremos los cambios que causa el ferrocarril en San Juan. El crecimiento es vertiginoso. La red ferroviaria rompe el aislamiento de San Juan, vinculándola a la red nacional. De esta manera, con el trazado de las vías y ramales, se acercan los centros de producción a los centros de consumo, se abarata el costo del transporte y por lo tanto el precio de los productos. Y por supuesto permite un comercio mucho más extenso y una mayor producción en la provincia. Como consecuencia, bueno, es indiscutible lo que el ferrocarril promueve la vitivinicultura, en el caso particular de San Juan, acortando los tiempos de desplazamiento hacia las urbes de mayor consumo,
aumentando la seguridad en el transporte de los vinos, favoreciendo mayores volúmenes de envío, mejorando la calidad del producto final y también permitiendo el acceso a maquinarias desde los puertos o talleres nacionales directamente a los lugares de elaboración. Como consecuencia del crecimiento provocado por el ferrocarril, comienzan a llegar a San Juan los grandes contingentes de inmigrantes, españoles e italianos, entre otros, y estos miles de inmigrantes son los que van a preparar la tierra para cultivar y transportar luego a través de la red ferroviaria. Y estos inmigrantes también, el desplazamiento de estos inmigrantes tienen como atractivo principal la posibilidad de convertirse en propietarios, lo que va a ir consolidando, gracias también a los ferrocarriles industriales, el modelo vitivinícola provincial y departamental, que va a reemplazar la economía mercantil ganadera en la región. Además, para Sarmiento, que tiene una aspiración, vemos que a través del ferrocarril en San Juan se logra la formación de un mercado nacional acelerada por la integración física del territorio argentino y la transformación del desierto en paisajes que dan cuenta de movimientos tendientes a la civilización y al progreso. El ferrocarril también para Sarmiento alimenta la idea o el ideal democrático, ya que todas las clases sociales por igual pueden acceder a este medio de transporte, lo que es muy útil para la formación de una república democrática e igualitaria, para una Argentina en formación. Bueno, y como esta charla está destinada principalmente a estudiantes y no es bueno por razones pedagógicas que se haga muy larga la charla, y después quisiera dejar espacio para el diálogo y los comentarios, y la tarde realmente tiene mucha actividad porque luego seguimos con la exposición Sarmiento Presidente, en donde también vamos a poder visualizar los logros durante su presidencia. Quisiera terminar con una cita, sin antes dejar de mencionar que para Sarmiento el ferrocarril fue verdaderamente un motor de progreso. Durante su presidencia se construyen alrededor de 500 kilómetros de vías férreas. Y la cita dice lo siguiente: hubo un tiempo en el que la llegada o la partida de un tren en cualquier lejana estación de ferrocarril era todo un acontecimiento para quienes ansiosamente lo esperaban. No se trata aquí de recordar esto nada más que con un sentimiento de nostalgia. Debemos preservarlo. Si no lo hacemos, un eslabón importante se habrá perdido cuando se borre de nuestra memoria. El eslabón del medio de transporte promovido por Sarmiento durante su presidencia, que revoluciona la economía y la sociedad sanjuanina. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la disertación de la magíster Miriam Arrabal, y en este momento, bueno, vamos a abrir a las preguntas, ¿sí?, que tengan los presentes. Así que si alguno tiene alguna consulta que hacer sobre la disertación, pedimos que levante la mano para acercar el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. linda su presentación. ¿Cuál fue el motivo, el argumento para que tuviéramos dos trochas en Argentina? Bueno, ya era la trocha de las compañías inglesas era un estándar, ¿no es cierto?, estandarizada,
y no sé, desconozco el motivo por el cual los ferrocarriles nacionales decidieron una trocha más angosta. La verdad que existen 3 trochas: angosta, media y ancha. La angosta de 1000 milímetros y bueno, la ancha de 1676. Pero desconozco por qué cuando se construyeron ferrocarriles con capitales nacionales optaron por una trocha más angosta que ocasionaba sus graves inconvenientes cuando tenían que conectarse estos ferrocarriles extranjeros con los nacionales por la diferente trocha. Yo he investigado la historia ferroviaria en San Juan, particularmente de compañías inglesas. Por eso la investigación que yo hago va desde el año 1887, que es cuando el ferrocarril nacional andino se transfiere a una compañía inglesa, hasta 1947, cuando ya durante la presidencia de Sarmiento, él decide nacionalizarlos. O sea, son 60 años durante los cuales el trayecto San Juan-Buenos Aires, Buenos Aires-San Juan está en manos de compañías inglesas. Y por supuesto allí hay empleados locales, pero todo el personal jerárquico es de origen británico o hijos de británicos. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablaste de los ramales Industriales. en San Juan, que son de 1912, 1913, decías que también servía de transporte de pasajeros. Y la pregunta que te hago es si se combinaban los vagones de carga con los vagones de pasajeros o cómo era el transporte. No, eran diferentes. Sí, eran diferentes los trenes de pasajeros a los trenes de carga. Sí, esos trenes habilitaban el tráfico de ambos, pero eran por diferentes trenes, digamos. Diferentes vagones, formación. Teníamos Sí. otra pregunta. Hola Miriam, buenas tardes. Sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En tu charla vos bosquejaste algunas cuestiones muy interesantes, además del impacto económico y social que tuvo la llegada del ferrocarril a San Juan. Mencionaste, por ejemplo, la llegada de comunidades extranjeras, fundamentalmente españoles e italianos. 2 preguntas en una. Por un lado, ¿cuál era a mediados del siglo XIX o ya en los últimos 30 años del siglo XIX la actividad cultural en San Juan? Y si así como en la charla se vio muy claramente el impacto positivo de la llegada del tren fundamentalmente en la economía y el movimiento del mercado y demás, en lo cultural específicamente, ¿se puede hacer una suerte de comparación de lo que pasaba previamente y posteriormente a la llegada del tren? Digamos, una cuestión entiendo que tiene que ver con las llegadas de las comunidades extranjeras, las colectividades, algunas en mayor o menor número, ¿no? Pero ¿qué impronta nos dejaron a los sanjuaninos, digamos, esas comunidades? Sí, muy bien. Yo la verdad que hice hincapié en el impacto del ferrocarril en la vitivinicultura. Pero, como plantea Jorge, realmente el impacto fue en varios aspectos de la sociedad sanjuanina. Justamente en mi investigación, que aborda estos 60 años, durante los cuales el trayecto San Juan-Buenos Aires en tren estuvo en manos de compañías inglesas, yo me refiero no solamente a aspectos económicos o agroindustriales, sino también a el aspecto cultural, el aspecto deportivo, porque bueno, conectando con la pregunta anterior, como llegaron británicos o hijos de británicos que tenían mucho que ver con los deportes, gracias a eso varios deportes cobraron importancia en nuestra provincia, como el rugby, el polo, por ejemplo, el tenis. Y a nivel cultural,
También el ferrocarril trajo músicos, por ejemplo, una gran pianista, que no recuerdo el nombre, de modo que este movimiento de población que permitió el ferrocarril hizo llegar a nuestra provincia personas que favorecieron el desarrollo también cultural y deportivo. Bueno, tu charla exquisita en todo, pero también dejaste entrever cuando hablaste del edificio que actualmente tenemos, uno de los 6 edificios públicos que nos quedan en el casco fundacional. Tenemos 2 ferrocarriles que realmente son una joya, y vos hablaste, también pusiste uno que está en el interior de la provincia. A mí, desde ese mundo de la arquitectura para preservar, que en San Juan tenemos tan poco para preservar, y lo que nos han dejado es una solidez en sus construcciones que ni el terremoto las ha tirado. O sea, a mí me encantaría mostrar la de Hachal, que es también una estación de ferrocarriles, pero todas, a pesar del maltrato, de que muchas veces se les ha sacado los techos, pero las construcciones, como vos lo indicaste, dieron un señorío, una impronta que hasta el día de hoy la mantienen. Es reafirmar lo que vos dijiste, nada más. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Hernán. Bueno, Miriam, muy clara la exposición, muy interesante. Algo también para reafirmar lo que comentabas, y más entrando en el siglo XX, una reflexión que hiciste a partir de la nacionalización en el 47, cómo sigue vigente el legado de Sarmiento, que uno de los ramales tiene su nombre, hasta el día de hoy. Es decir, digamos, la impronta de él está presente. Así es. Sí, en el 48, bueno, ya se concreta la nacionalización de los ferrocarriles. El ferrocarril a Buenos Aires pasa a llamarse Ferrocarril General San Martín, y el ferrocarril a Córdoba pasa a llamarse Ferrocarril General Belgrano. Y bueno, hasta el año 1993, que es cuando parte el último tren de la estación San Martín hacia Buenos Aires, ¿no? En marzo de 1993. Actualmente el único ramal que está activo es el que parte de Albardón a Caucete y empalma con Cañada Honda hacia Mendoza y de Mendoza hacia el puerto, y que se usa principalmente para el transporte de rocas, de piedras de las caleras, materiales de las caleras. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, considerando que virtualmente tampoco tenemos más preguntas, damos por finalizado un encuentro más de la Cátedra Sarmientina e invitamos a todos los presentes a dirigirse al patio principal de la casa para dar inicio en unos minutos al acto de apertura de la exposición temporaria Sarmiento Presidente, ya que estamos a 150 años de la finalización de su mandato. Así que bueno, están todos invitados y agradecemos también la presencia y la participación en esta cátedra y bueno, brindarle también otro afectuoso aplauso a Miriam por esta disertación. A ustedes.